Este es el vídeo 3 de ejercicios de química orgánica del tema 10 de química de segundo de bachillerato. El 33 dice que describe brevemente el mecanismo de reacción unimolecular o por etapas y justifica por qué se considera una cinética de primer orden. Dibuja una gráfica cualitativa de cómo varía la entalpía de la reacción si fuera exotérmica. Las reacciones unimoleculares se producen en varias etapas. Una de ellas, normalmente la etapa más lenta, consiste en la ruptura de un enlace en el sustrato con la formación de un carbocatión. Posteriormente, este carbocatión será atacado por el reactivo con la formación del correspondiente producto. Como la etapa más lenta solo depende de la concentración del sustrato, la cinética de la reacción en su conjunto será unimolecular. Un diagrama energético de la reacción exotérmica unimolecular sería lo que veis ahí a la derecha. 34. Describe brevemente el mecanismo de una reacción bimolecular o concertada y justifica por qué se considera una cinética de segundo orden. Dibuja una gráfica cualitativa. En las reacciones bimoleculares, la formación y la ruptura de enlaces se realizan de forma simultánea, con la formación de un intermedio de reacción que es muy inestable, complejo activado. Para una reacción térmica bimolecular, el diagrama energético será el que veis ahí a la derecha. Contesta razonadamente las siguientes cuestiones. ¿Qué diferencia fundamental hay entre una reacción de sustitución nucleófila y una de sustitución electrófila? En ambos casos se sustituye un átomo o grupo atómico del sustrato por otro. Sin embargo, en la sustitución nucleófila, el grupo que entra pertenece a un reactivo nucleófilo con electrones libres o sin compartir que ataca zonas con deficiencia electrónica, como puede ser un carbocatión. En la sustitución electrófila, el grupo atacante es un reactivo electrófilo que busca zonas de alta densidad electrónica, como el anillo bencénico, incorporándose el anillo en sustitución de un hidrógeno. B. ¿Por qué se utiliza catalizador en la halogenación del benceno? La halogenación del benceno sin catalizador es muy lenta, pero si se utiliza tricloruro de hierro como catalizador, se polariza el enlace cloro-cloro, convirtiendo el cloro en un reactivo electrolítico electrófilo fuerte. C. ¿Por qué decimos que la nitración del benceno es un proceso unimolecular? El reactivo electrófilo se une a un átomo de carbono del anillo bencénico formando un enlace sencillo sigma y cambiando la hibridación inicial sp2 por sp3. El carbocatión que se forma se estabiliza por resonancia, quedando la carga positiva deslocalizada entre los carbonos del anillo bencénico. Esta etapa es la más lenta, ya que destruye el sistema aromático del benceno y por tanto la que marca la velocidad de la reacción. Como solo depende de la concentración del sustrato, su cinética será unimolecular. El tolueno se nitra con una velocidad 25 veces mayor que el benceno. ¿A qué se debe? ¿Qué derivados nitrados serán más probables? ¿Ocurrirá lo mismo en nitración del ácido benzoico? ¿Por qué? ¿Qué catalizador conviene utilizar en el proceso? Para la pregunta A, los grupos con efecto +I, como son los radicales libres alquílicos, activan el grupo bencénico, lo que facilita el ataque del reactivo electrófilo. Lo veis ahí en la imagen. Para la B, en el proceso anterior se comprueba que la activación se realiza preferentemente en las posiciones orto y para. De ahí que los compuestos más abundantes sean el orto-nitrotolueno y el para-nitrotolueno. En el C, el grupo COH es un desactivante del anillo bencénico, ya que tiende a atraer hacia sí los electrones de pi del benceno. Por tanto, la nitración del ácido benzoico será más lenta
y estará orientada básicamente hacia las posiciones meta. Y para el D se utiliza ácido sulfúrico como catalizador, ya que actúa sobre el ácido nítrico para formar el grupo NO+, que es un fuerte reactivo electrófilo atacante. Al reaccionar 3-metil-3,2-penteno con ácido clorhídrico se forman dos derivados clorados. Se escribe la ecuación de la reacción y justifica cuál de ellos será el mayoritario y qué regla hemos aplicado. La reacción que tiene lugar la podemos expresar, como veis ahí a continuación. Me dará el 2-cloro-3-metilpentano y el 3-cloro-3-metilpentano. Aplicando la regla empírica de Markov-Nikov, el producto más abundante será el 3-cloro-3-metilpentano, ya que el hidrógeno se incorpora al carbono que más hidrógenos tiene. Su justificación teórica se basa en la diferente estabilidad de los dos carbocationes que se pueden formar tras la ruptura del doble enlace y la adición del H+ proveniente del ácido clorhídrico. Veis ahí los dos carbocationes. El segundo es más estable, es un carbocatión terciario por el efecto +I de los grupos alquilo y por tanto habrá más posibilidad de que el reactivo nucleófilo cloruro se una a ese carbocatión. Me dice que escriba la forma semi-desarrollada de los siguientes compuestos y que escriba un ejemplo de sustitución de adición nucleófila y de adición electrófila en los que intervenga alguno de ellos. Los compuestos que nos pides con la reacción correspondiente sería en la A, es una reacción de sustitución nucleófila, el 3-metil-1-clorobutano con sosa 3-metil-1-butanol. En la B es una reacción de adición electrófila al triple enlace, el 3-metil-1-pentino. Me daría 3-metil-1,2-dibromo-1-penteno. La C es una sustitución nucleófila, el metil-2-propanol me daría metil-2-cloropropano. Y la D es una reacción de adición nucleofílica y de reducción, como luego se verán. Me da 2,4-pentadiona y que me da con hidrógeno 2,4-pentanodiol. El 40 me dice que describe brevemente las características generales de las reacciones de sustitución, adición y eliminación, que escriba un ejemplo de cada uno con una adición radicálica, sustitución nucleófila, sustitución electrófila y deshidratación de alcoholes. De forma resumida, la sustitución son las llamadas también de desplazamiento. Se producen cuando un átomo o un grupo atómico del reactivo atacante sustituye o desplaza a un átomo o un grupo del sustrato. Automáticamente Rx más I daría Ri más X. La adición se produce cuando se rompe una insaturación del sustrato y se unen nuevos átomos o grupos atómicos a los átomos que formaban el enlace múltiple inicial. Este proceso se realiza sin que haya salida de átomos del sustrato. Esquemáticamente veis ahí la imagen. La eliminación equivale a la reacción contraria a la adición, ya que se forma un enlace múltiple en el sustrato por la salida de dos átomos o grupos atómicos situados en carbonos contiguos, como veis ahí en la imagen. Y ejemplos característicos serían de una adición radicálica, el paso de eteno con peróxido calor y ultravioleta a polietileno, de una sustitución electrófila de benceno con tricloruro de hierro a bromobenceno, una sustitución nucleófila, el 2-propanol a 2-bromopropano, y una deshidratación de alcoholes, el 2-propanol a propeno. La deshidratación del 2-metil-2-butanol con ácido sulfúrico produce una mezcla de alquenos de diferente proporción. Escribe los posibles alquenos que se forman y justifica cuál. La reacción que tiene lugar, la veis ahí, el 2-metil-2-butanol con ácido sulfúrico y calor, me da 2-metil-1-buteno y metil-2-buteno. Siguiendo la regla de Zaitsev, se formará mayoritariamente el metil-2-buteno, ya que el hidrógeno que se elimina del carbono adyacente al carbocatión, el C2, que sustenta el grupo OH, proviene
del carbono que menos hidrógenos tiene, que en este caso es el carbono 3. (42) ¿Qué producto se obtendrá al reaccionar 2-bromo-2-metilbutano con una disolución diluida de hidróxido potásico y a qué se debe esa mezcla de productos? La reacción que tiene lugar es el 2-bromo-2-metilbutano con hidróxido sodio y potásico diluido, me da 2-metil-2-butanol, 2-metil-1-buteno y 2-metil-2-buteno. Durante la reacción se puede dar un proceso de sustitución nucleófila con la formación del correspondiente alcohol o un proceso de eliminación con la formación de dos alquenos isómeros. Si el reactivo es débil, agua, y con disolventes polares, compiten la SN1 y la E1, siendo mayoritaria la SN1. Si el relativo es más fuerte, OH- y el disolvente menos polar, la acetona, se favorece el mecanismo E2 de forma casi excluyente. En este caso podemos suponer una mezcla de ambas reacciones, ya que hay un reactivo nucleófilo fuerte, pero con poca concentración, lo que desfavorece la E2, y un disolvente polar, lo que favorece la SN1. De los dos alquenos, y siguiendo la regla de Zaitsev, el mayoritario sería el 2-metil-2-buteno. En el 43 me dan una serie de reacciones, me pide que las complete. La primera me daría benzonamida, es una reducción. En la B me daría ácido acético y CO2, una oxidación. En la C, ácido propanoico, es otra oxidación. En la D, propanona, otra oxidación. En la E me daría propilamina, que es una reducción. Y en la F me daría el 1-propanol, que es una reducción. Escribe la ecuación correspondiente de la reacción en medio ácido entre el ácido etanoico y el 2-propanol. Ahí la veis, ácido etanoico más 2-propanol para dar etanoto de isopropilo. La molécula de agua se obtiene de la unión del grupo OH del ácido con el H del grupo OH del alcohol. 45. Escribe la reacción de saponificación del trioleato de glicerina, justifica la acción limpiadora del producto que se forma. Vemos ahí el trioleato de glicerina, para dar glicerina, más 3 de oleato de sodio. Cuando se agita un jabón en el agua, se crea una dispersión coloidal en la que las moléculas del jabón forman unos agregados denominados micelas, de manera que las cadenas carbonadas, que son lipofílicas, se dirigen hacia el centro de las micelas y las cabezas polares hidrofílicas se quedan en la superficie, que permanece en contacto con el agua. Estas micelas rodean las gotas de aceite o grasa, quedando atrapadas en el interior de la micela, ya que las colas lipofílicas del jabón se adhieren a la gota de aceite y los extremos hidrofílicos mantienen su contacto con el agua. Cuando se elimina el agua sucia, con ella se están eliminando las gotas de aceite o grasa almacenadas en su seno. Determina la composición de una mezcla de metanol y etanol si la combustión de la misma da 7,63 gramos de CO2. Las ecuaciones de combustión del metanol y del etanol las he puesto ahí, las dos. Si llamamos X a los gramos de metanol e Y a los gramos de etanol y teniendo en cuenta la estequiometría de las reacciones de combustión, podemos determinar cuántos gramos de CO2 provienen de cada uno de los alcoholes.
1,38x gramos de CO2 provienen del metanol y 1,91i gramos de CO2 provienen del etanol. Con todos estos datos podemos establecer la siguiente sistema de ecuaciones: x más y igual a 4,45, 1,38x más 1,91y igual a 7,63. Si lo resolvemos, se comprueba que la mezcla está formada por 1,64 gramos de metanol y 2,81 gramos de etanol. En la combustión de un hidrocarburo de masa molecular 78, me dice que se produce una cantidad de CO2 y de agua que formula y nombre el hidrocarburo. La combustión de hidrocarburos sería HX PI más Z de O2 para dar I de CO2 más X medios de agua. Como todo el CO2 proviene del hidrocarburo, tendré 4,731 gramos de carbono y por tanto tendré 0,401 gramos de hidrógeno. A partir de estos valores calculo los moles, me da 0,394 moles de carbono y 0,401 moles de hidrógeno. Y como la fórmula molecular es n veces la fórmula empírica, n me sale 6. La fórmula molecular del hidrocarburo es C6H6, que previsiblemente se refiere al benceno, pero que también podría ser etinilciclobutadieno, 1,5-hexadieno y sus homólogos de posición, y 1,5-hexadien-tresino. Calcula los gramos de sosa del 80% de pureza que se necesitan para saponificar 1 kg de triesterato de glicerina. La reacción de saponificación la podemos expresar como el triesterato de glicerina más 3 de sosa para dar glicerina más 3 de esterato de sodio. Como la masa molecular del triesterato de glicerina es de 890 gramos por mol y la del hidróxido de sodio es de 40, se puede establecer las siguientes relaciones estequiométricas: miligramos de triesterato por un mol que tiene 890 gramos por 120 de sosa por cada mol de triesterato por 100 entre 80 me da 168,5 gramos de sosa comercial que se necesita. Pues hasta aquí el vídeo 3 de ejercicios de la química orgánica, que es el tema 10 de química de segundo bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues espero que os haya servido, que os haya gustado, y si ha sido así, dadle un like. Gracias.